Buenas tardes, mi nombre es Maridali Manso y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es los pliegos de peticiones y la huelga. Los pliegos de peticiones es un conjunto de solicitudes, peticiones o necesidades que los trabajadores crean a sus patrones en uso de un derecho claramente definido en la ley que el empresario debe satisfacer y respetar para mejorar sus condiciones de trabajo. El pliego de peticiones se registra ante el inspector del trabajo de la jurisdicción del sindicato. El artículo 476 indica que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación ante la Inspectoría del Trabajo de un pliego de peticiones, en el cual la organización sindical expondrá su planteamiento. Para la admisión se debe cumplir algunas condiciones. Que el patrono o la patrona haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada o que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecida sin que se haya logrado un acuerdo entre las partes, que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral establecido y la representación de los trabajadores y trabajadoras que hayan rechazado la posibilidad de arbitraje, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y pactados en las convenciones colectivas que se tengan suscritas, y por último, cuando el patrono o la patrona haya incumplido con los acuerdos derivados de la negociación reciente ante un pliego de peticiones. Las atribuciones del inspector: el inspector recibe el pliego, lo revisa y debe enviar una copia al patrón o a los patronos del pliego de peticiones dentro de las 24 horas después de recibido el pliego de peticiones. De no cumplir con el artículo 172 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se dará por terminado el conflicto colectivo y también establece que el inspector o inspectora del trabajo se hubiere pronunciado sobre el incumplimiento de los requisitos del pliego colectivo. El sujeto colectivo presentante deberá subsanar errores u omisiones dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento de los lapsos de decisiones concedidos al referido funcionario o funcionario. Esto se trata de subsanar los errores u omisiones, y en tal caso que el sujeto colectivo no subsanare los errores u omisiones en el lapso previsto, se entenderá por terminado el procedimiento conflictivo, así como los efectos que el mismo derive. La transcripción del patrono del pliego de peticiones, como ya lo dije, dentro de las 24 horas después de recibido el pliego de peticiones, el inspector o inspectora del trabajo debe enviar una copia al patrón, a la patrona o a los patronos. El sujeto autorizado a proponer un pliego de peticiones es la persona que haya sido autorizada por la asamblea que aprobó el pliego. Para empezar, la huelga nació en paros de rebeldía con los inicios de la Revolución Industrial y es la responsable del desarrollo del derecho social. También tenemos la clasificación de los pliegos como conciliatorios o conflictivos, que según el artículo 168 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la clasificación como conflictivos o conciliatorios del pliego que debe ser tramitado ante un funcionario o funcionaria de la Administración de Trabajo corresponde solo al sujeto presentante. Esto se hace en razón de que en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, establece que las 120 horas necesarias para suspender las labores en caso de huelga empezarán desde que el pliego de peticiones es declarado conflictivo. Las iniciativas novatorias y de ejecución del pliego de peticiones. Las iniciativas novatorias, estas se refieren a las innovaciones que existen en materia de pliego de peticiones, es decir, aquellas que incluyan la ley en relación al tema. Y la ejecución defensiva del pliego de peticiones, esta hace mención a los casos que se deben ejecutar los pliegos presentados por los trabajadores. Tenemos la conciliación ante las posibilidades de huelga, que es antes de llegar al extremo de la huelga. Existen otras formas de resolver la disyuntiva entre el patrón y los trabajadores, que es la conciliación. Esta consiste en un medio alternativo de resolución de conflictos que evita que se llegue a una paralización de labores que se deba realizar cada trabajador, y de allí un rol que suma relevancia en el ámbito laboral.
Si se decide de la conciliación es posible o haya o no ocurrido la paralización de labores por huelga y si los trabajadores y las trabajadoras rechazaren el arbitraje, la Junta de Conciliación, su presidente o presidenta, expedirá un informe fundado que contenga la enumeración de las causas del conflicto y un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes. En dicho informe deberá establecerse expresamente que el arbitraje insinuado por el presidente o la presidenta de la Junta haya sido rechazado por ambas partes y por último que el arbitraje aceptado o solicitado por una de las partes, la cual se determinará en el informe, ha sido rechazado por la otra. Gracias, esto fue toda mi exposición.